Hola, ¿qué tal, niños y niñas? Bienvenidos nuevamente a tu programa Educando TV. Tú ya me conoces, mi nombre es Armando Mendoza y como siempre es un gusto enorme el que nos sigas acompañando a lo largo de todas estas transmisiones. Te invito para que con tus materiales escolares puedas organizar de forma coherente y sencilla toda la información que vamos a estar trabajando a lo largo de todos estos minutos. También, si estás cerca papá o mamá, puedes invitarlos o reunirte con tus amigos y amigas para que juntos puedan observar esta sesión que hemos preparado para ustedes. ¿Están listos? Comenzamos. A lo largo de todas estas sesiones hemos hablado todo lo referente a lo que son las argumentaciones, pero también hemos hablado sobre los textos científicos. Es muy interesante que tú puedas compartir esta información y anotarla en tu libreta y en tus materiales para que puedas reforzar el conocimiento que tienes en la escuela, pero más que eso, lo puedas utilizar en tu vida cotidiana. En esta sesión nos vamos a enfocar muy bien a lo que es los textos científicos. Es muy interesante que tú puedas compartir con papá o mamá algunos textos que tú hayas leído de manera muy concreta, pero sobre todo que los hayas encontrado con datos muy interesantes, los cuales a lo largo de todas estas sesiones vamos a estar hablando de ellos. Vamos a iniciar hablando de lo que son los textos científicos. Es muy importante que tú puedas identificar que estos textos también se le conocen de otra forma. Voy a escribir en el pizarrón lo siguiente. Se le conoce también como artículos, bien, de divulgación. Los artículos de divulgación son todos aquellos artículos que vamos a encontrar en diferentes sitios, pero también que vamos a tener la dicha de poder compartirlos porque son temas muy interesantes. Los artículos de divulgación vamos a poder encontrarlos en lo que son las revistas, pero también vamos a hacer realce de lo que son las tecnologías, como lo que es el Internet. Existen muchísimas páginas de Internet las cuales tú puedes visitar y también en ellas tú puedes encontrar diferentes artículos de divulgación. Pero los artículos de divulgación tienen una esencia muy importante, la cual en esta sesión vamos a verla de forma muy exacta. Vamos a iniciar entendiendo de que los artículos de divulgación son textos, bien, que tratan temas de contenido. En este caso voy a hacer una pausa porque los artículos de divulgación pueden tratar de temas o de diferentes temas, pero es muy importante que en esta sesión hablemos de aquellos que hablan de contenido científico. Bien, cuando nos referimos a que tiene un contenido científico, nos va a hablar de temas sumamente interesantes. Existen muchísimas revistas, las cuales tienen artículos de divulgación con temas científicos. Estos temas científicos te van a ayudar a que tú puedas conocer temas de diferente índole. Aquellos temas que son sumamente interesantes, los cuales a ti te pueden ayudar a conocer diferentes temas de los cuales en pláticas con mamá, papá o algún compañerito o amiga los puedes compartir. Es muy necesario también de que una característica, al igual que esta, de los artículos de divulgación, vamos a hablar de aquellos que los temas o los textos se van a compartir, bien, compartir con el público, bien, en general. Es muy importante esta parte porque cuando nosotros tenemos los temas científicos, que son aquellos artículos que vamos a encontrar en diferentes sitios, estos van a tener un fin.
Y el fin va a ser compartir con el público en general estos temas del ámbito científico. Ahora bien, cuando nosotros ya tenemos esta parte de lo que son los textos o los artículos de divulgación científica, van a tener una característica primordial, que es aquella que va a tener una argumentación profunda. La argumentación profunda es muy importante que tú, niño o niña, la puedas referir a algo que vamos a anotar aquí en la parte de abajo. A un lado mejor. Va a tratar sobre una investigación. ¿Bien? Cuando nosotros tenemos los artículos de divulgación, estos artículos de divulgación van a nacer de una argumentación profunda. Pero esta argumentación, esto que tenemos acá, va a dar origen a lo que es una investigación. ¿Y dónde vamos a hacer una investigación? Lo podemos hacer en internet, lo podemos hacer en los libros, lo podemos hacer con una entrevista a alguna persona que conozca el tema y a partir de eso vamos a tener nuestra investigación con una argumentación profunda. Es muy importante que tú, para poder elaborar textos expositivos, que es lo que estamos viendo, puedas organizar o tomar en cuenta, hacer uso específico de las herramientas que tú ya conoces. Investigación de campo, puedes hacer una entrevista, puedes hacer una encuesta o diferentes herramientas que te van a ayudar a utilizar o hacer una investigación. Muy bien, niños y niñas. Ahora, cuando ya tenemos o conocemos características de los artículos de divulgación, estos van a tener, muy importante, una estructura. Y esta estructura, a la que nosotros vamos a conocer o vamos a tomar en cuenta, es aquella que va a tener lo siguiente. Va a tener un planteamiento, bien, un planteamiento, también va a tener un desarrollo, bien, y también va a tener consigo una conclusión. Bien. En esta parte, cuando hablamos del planteamiento, es importante verificar y anotar, ahí donde estás anotando esta información, que el planteamiento va a ser aquel donde nos va a hablar sobre el tema a desarrollar. Bien. El planteamiento de la estructura de nuestros artículos de divulgación va a ser aquel donde nos va a hablar sobre el tema a desarrollar. Pero también en esta parte del tema a desarrollar va a tener una cosa importante, lo que le llamamos punto de vista. Bien. El tema a desarrollar y lo que es el punto de vista, que es lo más importante para que el lector, la persona que está leyendo el artículo de divulgación, pueda entender a qué se trata esto que tenemos acá. Nuestra investigación. ¿Bien? Ahora bien, el desarrollo que sigue después del planteamiento es aquel, mucha atención, voy a dejarlo así para que podamos ir desarrollándolo de uno en uno. El desarrollo es aquel donde nos va a hablar sobre la argumentación. ¿Bien? El desarrollo es aquel que nos va a hablar de la argumentación de esto. Mucha atención, ¿eh? Del punto de vista que estamos hablando del tema. ¿Bien? El desarrollo argumenta
con la investigación el tema del artículo de divulgación. ¿Bien? ¿Y a qué nos referimos con la argumentación? La argumentación es la investigación que nosotros hagamos de diferentes autores, de diferentes revistas, de diferentes publicaciones, las cuales van a incrementar la investigación y la organización de información, niños y niñas, de nuestro artículo. ¿Bien? Y por último, la conclusión. ¿La conclusión de qué nos hablará? La conclusión va a ser muy sencillo. Un resumen. ¿Bien? En una palabra, un resumen. Un resumen el cual va a tener dos cosas importantes. La primera, va a hablar de la argumentación, pero también va a hablar del punto de vista. ¿Bien? El resumen entonces va a tratar tanto del planteamiento como del desarrollo. Este resumen lo vamos a encontrar en lo que es la conclusión. Pero, muy importante lo siguiente, el desarrollo en la argumentación, no tenemos que olvidar que debe de incluir lo siguiente. Mucha atención. Debe de incluir lo que son las fuentes de información. ¿A qué nos referimos con las fuentes de información? ¿Dónde se investigó? ¿Dónde se investigó la argumentación de nuestra investigación acerca de nuestro artículo de divulgación? Lo vuelvo a repetir. Fuentes de información donde se investigó la argumentación de nuestra investigación acerca de nuestro artículo de divulgación. Bien, niños y niñas, esta es la estructura, planteamiento, desarrollo, conclusión y fuentes de información, las cuales te van a servir a ti para poder desarrollar artículos de divulgación. Es importante que tú puedas verificar cada uno de estos pasos al momento de que tú puedas explicar. Ahora bien, nosotros, cuando leemos diferentes artículos de divulgación, vamos a encontrar palabras que verdaderamente no vamos a entender, ni tampoco conocemos. Esto es lo más importante y lo más interesante de estos artículos, porque nos va a permitir entender y comprender diferentes temas. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy claro. Cuando nosotros utilizamos o leemos artículos hablemos de astronomía. Astronomía, ¿bien? Nosotros sabemos a qué nos referimos cuando se habla de la astronomía, ¿verdad? Cuando hablamos de astronomía, nos referimos a los planetas en muchos casos. Ahora, al momento de hablar de astronomía, mucha atención, podemos encontrar palabritas como afelio. ¿Bien? En astronomía, si tú lees artículos de divulgación de astronomía, te vas a encontrar con la palabra afelio. ¿Pero qué significará la palabra afelio? La palabra afelio, mucha atención, habla sobre el punto más lejano, bien, el punto más lejano respecto del Sol. Bien, respecto del Sol. Mucha atención. El afelio es el punto más lejano que va a haber en una órbita de un planeta, que va a ser la distancia que hay entre ese punto y el Sol. ¿Bien? Esto, afelio, significa eso.
Pero nosotros lo vamos a encontrar en artículos de divulgación de astronomía. Bien, diferentes palabras que tú te vas a dar cuenta cuando estés leyendo acerca de este tipo de artículos y que también te va a permitir enriquecer lo que son palabras que a lo mejor papá, mamá no conocen y que tú tienes la oportunidad de poder enseñárselos. Es por eso que los artículos de divulgación científica nos sirven bastante para poder conocer diferentes contenidos, diferentes temas y sobre todo aprender de la ciencia que créeme, es sumamente interesante. Ahora bien, ya tenemos o ya conocemos lo que significa afelio, ¿verdad? Vamos a ver, ahora, cuando tú puedas, le puedes decir a papá, a mamá, o a tío o a tía, ¿qué significa afelio? Y si no saben, pues ya se lo puedes decir. Pero también puedes encontrarte, por ejemplo, con palabras como anosmia. Anosmia. ¿Qué significará anosmia? ¿Sabes de qué tema estoy hablando? Del tema de medicina. Bien, este es el tema del que estoy hablando. Pero ¿qué significará anosmia? Mucha atención. La anosmia es la pérdida del olfato. Bien, cuando perdemos lo que es el olfato, que a muchas personas le ocurre, estamos hablando que ellos sufren de algo que se llama anosmia. Bien, y eso tú lo puedes comprender y entender, pero también lo puedes utilizar en tus oraciones, lo puedes utilizar en lo que es la comunicación que tienes con las personas, para que tú puedas entender y comprender la comunicación en el tema de medicina, que en algún momento los niños o niñas que quieran ser doctores tienen que aprender muchos términos como estos. Pero vamos con el último, a ver si lo conoces. El último dice amaurosis. Amaurosis. ¿Te suena como amauri? ¿O alguna palabra que pueda tener? ¿Por qué digo que suena igual que amauri? ¿Recuerdas las familias de palabras? ¿Recuerdas el lexema? ¿Recuerdas el gramema? Eso tiene referencia a lo que son estas palabras. ¿Y qué significa amaurosis? Muy sencillo. Amaurosis tú lo vas a entender a partir de lo que son temas de medicina en libros o artículos de divulgación científica referente a lo que es, lo voy a anotar con verde, la ceguera. Bien, la amaurosis la conocen como ceguera. Bien, y así vas a poder seguir encontrando muchas palabras de forma muy, a lo mejor que no vas a entender, pero que tú con ayuda de papá, mamá, a lo mejor una enciclopedia, el internet, el diccionario, los vas a poder comprender y entender a partir del desarrollo de la argumentación del autor de dicho artículo de divulgación, cómo fue su investigación y qué es lo que nos quiere comunicar. Muy bien, niños y niñas. Ahora, comprendido ya la parte de la estructura y también la parte de cómo está organizado dicha parte de los artículos de divulgación, es importante que nosotros podamos entender con ejemplos bien todo lo que hemos visto a lo largo de toda esta sesión. Para ello, yo te traigo de este lado un artículo de divulgación. Bien, y este artículo de divulgación quiero que lo observemos muy, muy bien, porque nos va a ayudar a poder entender varias cositas que nosotros hemos planteado a lo largo de toda esta sesión. Bien, si te das cuenta, nuestro artículo de divulgación, mucha atención, tiene esto de acá arriba, que es el tema. Bien, lo podemos
encontrar como tema o también como título. ¿Bien? El tema y el título en este caso vamos a hablar, ¿de qué vamos a hablar? De los robots, ¿verdad? Los robots. Y este artículo habla de todo acerca de los robots. Es importante ver cómo cada parte de lo que tenemos acá tiene un nombre y una estructura, lo que ya conocimos hace un rato. Hablamos sobre lo que es el desarrollo, hablamos de lo que es la parte de la planeación o el planteamiento de dicho artículo, también hablamos de lo que es una conclusión y de este lado tenemos también características como ilustraciones, tenemos gráficos, tenemos subtítulos, tenemos fotografías en muchos casos de lo que son los artículos y por último, lo que yo te comentaba hace un momento que es sumamente importante, esto que tenemos acá, que son las fuentes de información de donde el autor que escribió dicho artículo de divulgación se basó para poder hacer de forma muy exacta lo que es este artículo y esta investigación. Es importante que tú puedas comprender y entender esta estructura porque vamos a ir analizando cada una de estas. Ahora, nuestros artículos de divulgación también pueden incluir, mucha atención, pueden incluir lo siguiente. Recuadros, dichos recuadros pueden contener información, también pueden contener gráficos, bien, voy a borrar acá porque van a contener gráficos, bien, también pueden contener lo que son subtítulos, pueden contener fotografías, bien, pueden contener ilustraciones, entre otras cosas, bien. Todas estas herramientas que tenemos acá las vamos a poder utilizar en lo que es o lo que son los artículos de divulgación. Muy importante porque estas herramientas que tenemos en este lado y que las estás observando en tu pantalla pueden ser utilizadas en todos los artículos de divulgación porque eso va a ayudar a que la lectura que hacen las personas en todos los artículos pueda ser de forma correcta, pero también entendible. Vamos a seguir hablando sobre los artículos de divulgación a lo largo de todas estas sesiones. Es importante que tú puedas seguir comentando con papá, mamá, los amigos, tío o tía, todo acerca de los artículos de divulgación, pero sobre todo te invito a que, ¿te acuerdas de las palabras que escribimos acá? Tú puedas hacer un banco de palabras, las cuales puedas compartir con mamá y papá y jugar así a las adivinanzas de palabras. Recuerda, es muy importante que tú puedas leer artículos de divulgación y los puedes encontrar en revistas, internet o libros. Para ello hay que leerlos y conocer de nuevos temas. Mi nombre es Armando Mendoza. Adiós.